Ante todo, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes y bienvenida, licenciada, a este espacio virtual. Nosotros somos estudiantes de la carrera profesional de psicología y parte de nuestro proceso de formación es conocer y analizar variables dentro del contexto educativo, para lo cual requerimos su participación y agradecemos de antemano por compartir su experiencia profesional en esta rama. Vamos a dar inicio a esta entrevista y lo invito, licenciada, para poder conocer un poco de su experiencia profesional y continuar con una ronda de 10 preguntas. Adelante. Bien, gracias por la invitación. Brevemente les comento un poquito sobre mi persona. Mi nombre es Sharon Lozano Arapa, soy licenciada en Psicología de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Actualmente vengo laborando en prácticamente cuatro instituciones. La primera es un colegio particular de acá de Cusco, en el área de psicología educativa. Les comentaba que también laboro en un CAR, en un hogar, ¿no? Una casa residencial, un albergue de menores, que son madres adolescentes. También trabajo en el grupo Wellness Latina, que es una empresa a nivel de Latinoamérica que brinda asesoría psicológica a diversas empresas a nivel de Latinoamérica, pero es asesoría virtual. Y bueno, también trabajo en psicología en la facultad, en la Escuela de Psicología de la UNSAC, apoyando a una docente de ahí nombrada con lo que es la asesoría de tesis y también de los practicantes. Actualmente estoy ahí laborando. Aproximadamente vengo laborando en el área educativa más o menos unos 5 años a 7, solo que laboraba antes de licenciarme en algunos colegios, ¿no? También de Cusco, como Pugliasunchis, Galileo, colegios a nivel de San Sebastián, porque hay, por ejemplo, el tema de tutoría, ¿no? Con la municipalidad. Luego estaba en el Colegio Peruano Suizo de los Andes y actualmente, ¿no? También en un colegio particular ahora laboro. Y bueno, también en el ámbito clínico he sido psicóloga en el ejército, en el cuartel de Cusco, Ejército del Perú, y en el área organizacional, que también he estado elaborando algún tiempo en algunas empresas, ¿sí? Pero actualmente estoy más en el área educativa y estoy cursando lo que es la especialidad en terapia cognitivo-conductual en la Federico Villarreal, ¿no? Estoy a puertas de acabar con el tema de terapia. Un poco eso sí también en el ámbito clínico, ¿no? Por el tema de los pacientes también particulares. En sí eso en resumen. Gracias, doctora, por compartir tu experiencia profesional. Le voy a dar pase a uno de mis compañeros para iniciar con la ronda de preguntas. Muy buenas tardes, buenas noches, señorita licenciada. La primera pregunta, ¿qué capacidades y habilidades se requieren para ser un psicólogo educativo? Gracias. Bien. Hay diversas capacidades y habilidades. Vamos a dividirlas en dos. Existen las capacidades técnicas, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la psicología educativa es muy importante la especialización en esta rama, ¿no? Las habilidades técnicas o duras le llaman en organizacional. El poder llevar una maestría en psicología educativa o incluso una especialidad, ¿no? Después ya de licenciarse como psicólogos. En el tema de la maestría, desde bachilleres se podría llevar esta especialidad en psicología educativa, ¿no? Es una capacidad técnica, una habilidad técnica que es necesaria, porque como saben, la psicología es un campo bastante grande. Entonces, lo que necesitamos, ¿no? Al momento de elaborar en alguna institución, al momento de abordar algunos casos, es tener una especialidad que nos permite enfocarnos y brindar un apoyo completo o un servicio completo al paciente, al estudiante, a la persona que requiera de nuestro servicio. También tenemos, bueno, y la actualización continua, ¿no? Por ejemplo, el hecho de trabajar en un colegio, que mayormente los psicólogos educativos, no digo siempre, porque recuerden que también pueden trabajar en universidades, ¿no? Pero mayormente trabajan en colegios,
estamos en constante actualización, ¿no? Por ejemplo, de la UGEL, de la del Minedu, perdón, y a la vez también seguir capacitándonos, ¿no? Con cursos específicos, por ejemplo, sobre bullying, convivencia escolar, que son temas que se presentan bastante en los colegios. Luego tenemos también las habilidades blandas, ¿no? Que por ejemplo es el tema de la paciencia y la tolerancia. ¿Por qué menciono el tema de la paciencia? Porque en el ámbito de la psicología educativa estamos trabajando con personas que están en un proceso de formación. Pueden ser estudiantes, ¿no? Dentro de un colegio o estudiantes dentro de una universidad, pero están en un proceso de formación y tenemos que ser conscientes que en cualquier proceso de formación, pues ellos van a poder cometer errores, van a tener también aciertos. Entonces, el tener la paciencia, tolerancia y empatía en estos casos es primordial. A diferencia, acá hago una pequeña comparación, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito clínico, les comentaba que yo trabajaba en el ejército, ¿no? El perfil también difiere un poco, ¿no? De un psicólogo educativo o un psicólogo clínico que trabaja con otros diagnósticos y otras realidades. No quiere decir que acá no tengas paciencia, tolerancia y empatía, pero sí es una habilidad que se desarrolla más en un ámbito educativo, ¿no? Y también, muy importante, la habilidad de la conciliatoria o de ser una persona que pueda llegar a convenios, acuerdos, porque recuerden que en el ámbito educativo, especialmente en colegios, trabajamos con una triada, ¿no? Trabajamos con los maestros, con los estudiantes y con los papás. Entonces, es muy importante cuando sucede un conflicto en el colegio, es derivado del estudiante, el área de psicología, poder tener esa capacidad, esa habilidad de conciliación, de poder unir estas tres partes y llegar a un objetivo, ¿no? Que sea beneficioso para las tres partes y por consiguiente para la institución a la cual pertenecemos. Bien. La ¿Paso a la siguiente pregunta pregunta. 2? Ok. Sí. ¿Y qué facilidades y dificultades ha encontrado usted en el desempeño de su trabajo? Bien. Bueno, en el área educativa tenemos la facilidad, un poquito yéndome o recordando la respuesta de la primera pregunta, de tener personas en proceso de formación, ¿no? Cuando tenemos personas en proceso de formación, tenemos esa facilidad de que ellos quieran o deseen tener nuevos conocimientos, el deseo de aprender, de cambiar, que también lo tenemos en la parte clínica, pero se muestra un poco más en el área educativa. Dificultades, personalmente, que he encontrado ha sido este trabajo que les decía en la triada, ¿no? Por ejemplo, en los colegios podemos tener sesiones, entrevistamos a los estudiantes, desean cambiar, y entrevistamos a los papás y muchas veces no hay apoyo de esta parte familiar, ¿no? Y siendo estudiantes, en el caso de colegios menores de edad, es necesario el apoyo de la familia. Entonces, existe esta dificultad, ¿sí? Al necesitar, ¿no? Esa red de apoyo que a veces, en algunos casos, no está disponible para el paciente, para el estudiante, que tal vez sí tiene esa motivación de cambio. Más que todo es esa dificultad. Otras, mayormente no. La gran facilidad, pues, el tener estar en un proceso de formación y que eso les motiva bastante a tener nuevos conocimientos, a descubrir más cosas y que nosotros podamos ser esa guía. Eh, Doctora, ¿cómo está? O licenciada, buenas noches. Continuando con las preguntas, ¿de qué manera aporta el psicólogo en la mejora de la calidad educativa a los estudiantes? Bien, y esa pregunta pues muy interesante, ¿sí? Partimos de que nosotros somos seres biopsicosociales, ¿no? Y en algunos autores nos dicen incluso espirituales. Entonces, el ser humano, ¿no? Necesita desarrollarse en todas estas áreas o aspectos, y es que vemos esto, ¿no? En el ámbito educativo, cuando hablamos de estudiantes, que ellos van al colegio por
desarrollarse en el ámbito académico. Pero el tener un psicólogo dentro de un centro educativo ayuda también al desarrollo personal de estos estudiantes. Ya no hablamos tanto de un ámbito académico, que ellos puedan aprender conceptos, términos, sumas, multiplicaciones, operaciones. Reforzamos esto, apoyamos en esto, pero primero logramos el bienestar del estudiante, porque es importante que un estudiante se encuentre bien emocionalmente para que pueda asimilar nuevos conocimientos en la parte académica. A la vez que velamos por su bienestar psicológico, emocional o por su salud mental, ayudamos a este proceso de aprendizaje, educando o de alguna forma impartiendo más conocimientos con los profesores para nuevas metodologías o metodologías exactas, ¿no? De aprendizaje en el caso de algunos estudiantes. Por ejemplo, acá tenemos los casos de los estudiantes con habilidades especiales o con algún tipo de discapacidad visual, auditiva, física. Entonces, somos ahí el soporte para los maestros de cómo puedo yo, como maestro, llegar a ese estudiante que tiene algún tipo de habilidad diferente a mis demás estudiantes. El psicólogo aporta bastante desde ese aspecto en el bienestar del propio estudiante y también en el ámbito de la convivencia escolar, ¿no? Justo el año 2021 y seguimos en el 2022, en la región en Cusco, ciudad, en sí toda la región, se está trabajando bastante la convivencia escolar, porque siguen acrecentándose los índices de bullying, en pandemia de ciberbullying, entonces el psicólogo es fundamental para trabajar una buena convivencia escolar dentro del colegio, no solo entre estudiantes, también con los profesores e incluso con los padres de familia. Ahí viene a ser un agente principal. Bueno, gracias. Una pregunta más. Asimismo, una de las funciones principales del psicólogo educativo es diseñar un plan de acción para mejorar el aprendizaje. En ese sentido, ¿cuál sería la mejor estrategia para detectar las necesidades de los educandos y poder reconocer los estilos y ritmos de aprendizaje? Bien, una estrategia que desarrollamos nosotros como profesionales de la salud en el ámbito de la psicología es la observación psicológica, ¿no? Iba a decir de cajón, porque no solo lo utilizamos en el colegio, también lo vamos a utilizar en el ámbito clínico con pacientes particulares, es la observación psicológica. Entonces, dentro de los colegios, es muy importante que los psicólogos educativos, una de las funciones de ellos es poder realizar observación en clase, en recreos, en salidas, ¿no? Poder observar las conductas. Recuerden que de acuerdo a las conductas podemos ver la sintomatología y a través de la entrevista psicológica los signos que puedan tener algunos estudiantes respecto a poder reconocer algún diagnóstico, alguna habilidad y en este caso necesidad que ellos tengan. Ahora, a partir de, acá hablamos un poco de las técnicas que utilizamos los psicólogos, de una observación psicológica, de una entrevista psicológica, en muchas ocasiones, y funciona bastante hacerlo, por ejemplo, a inicio de año, hacemos la evaluación de estilos de aprendizaje, ¿no? Yo voy a primero de secundaria o, bueno, no sé, tercero, cuarto de primaria, evalúo. Entonces saco que en este salón tales estudiantes tienen un estilo de aprendizaje auditivo, otros visual, otros kinestésico. Entonces yo aporto al profesor, al maestro del área o al tutor del curso diciéndole, mira, con Juan no funciona, o bueno, funciona, pero no mucho, o sería mucho mejor que con él aprendamos a través de imágenes, ¿no? Los profesores ahora tienen que tener dibujos, diapositivas. Pero mira que con Rosita funciona que hables, ¿no? El tono de voz que le repitas. De la misma forma a los papás, ¿no? Cuando Rosita tiene que estudiar, si tiene un estilo auditivo, podemos hacerle grabar, ¿no? Que ella lea su cuaderno y a través de grabaciones poder escuchar las cosas que ha aprendido, que ha estudiado. Pero con
Juan, a través de imágenes, ¿no? El cuaderno tiene que tener más dibujos, láminas, pero con los que tienen audiovisuales, videos, con los que son kinestésicos, experimentar, maquetas, juegos. Entonces, ahí, por ejemplo, con esta evaluación de estilos de aprendizaje, que hay muchos autores, hay que elegir cuál adecuado y adaptado para nuestra realidad, podemos determinar qué estilos de aprendizaje, por ejemplo, hay en cada salón. Y a partir de esto, psicoeducar a los docentes y a los padres para que ellos tengan un mejor aprendizaje. Esto no solamente se basa en el test, también en la observación y en la entrevista psicológica que pueda realizar. Muchas gracias. Le doy paso a mi siguiente compañero. Yelsin, tu audio. Disculpe. Buenas noches, licenciada. Continuando con las preguntas, mi pregunta sería, ¿conoce usted cuál es la percepción que tienen las autoridades, padres de familia, sobre su labor como psicólogo educativo? Bien, hablando de autoridades a nivel general, ¿no? Si de repente hablamos de las autoridades mayores, incluso si hablamos de la UGEL, que es la Unidad de Gestión Educativa, vemos que sí, hay una percepción donde pues es importante tener a un psicólogo en cada colegio y no solo uno. Debería haber en colegios, por ejemplo, grandes, las unidades escolares grandes, 2, 3 psicólogos, pero las políticas en el sentido de remuneración, de presupuesto, no permiten que las instituciones educativas gocen de este beneficio, que más que beneficio debería ser algo necesario, pero bueno, normalmente hay un psicólogo por casi 1000 estudiantes. Entonces, esto hace que sí, yo creo que las autoridades perciben la necesidad por las constantes noticias que salen incluso en pues, los noticieros, que escuchamos los comentarios de los papás, de los docentes, más creo que no hay una acción, ¿no? Donde realmente el trabajo del psicólogo educativo sea valorado al nivel de tener un presupuesto, si hablamos del ámbito público o nacional, no privado, de poner a mínimo 3 psicólogos o 2 psicólogos por colegio. Que esto sí aseguraría, por ejemplo, la atención personalizada de cada estudiante. El tener un solo psicólogo en el colegio, por ejemplo, hablamos ahora del ámbito particular, que no está permanentemente en el colegio o pues el contrato es por horas, por días, hace que el trabajo se reduzca un poco, ¿no? Y hay estudiantes que podríamos verlos, ¿no? Podríamos tener una atención personalizada, pero existe esta limitación. Entonces, ¿cuál sería la percepción? Que sí hay un reconocimiento del trabajo, pero no al objetivo de que realmente el trabajo del psicólogo educativo sea valorado. Dentro de los padres de familia, pues la mayoría de ellos sí, ¿no? Percibe que la parte psicológica dentro de la familia para el estudiante es necesaria, más también falta, ¿no? Ese involucramiento en algunos padres, no en todos, pero en algunos padres, cuando se les cita en la asistencia a escuela de padres o cuando ve alguna conducta disruptiva del menor y, por ejemplo, no busca apoyo, ¿no? No llama, no dice, quiero que la atiendan en psicología, quiero recibir la ayuda, la consejería de un profesional para yo mejorar como papá, ¿no? Entonces, yo creo que de parte de los padres, sí hay valoración de la labor del psicólogo educativo, pero faltaría en algunos casos compromiso, ¿no? Para llegar a un objetivo final, que es la mejora del estudiante, ¿no? La estabilidad emocional del estudiante. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es la opinión con respecto a la ley 29719, la cual establece designar a un psicólogo en las instituciones educativas con el fin de promover una convivencia sin violencia entre todos los miembros de dicha comunidad? Bien, bueno, un poquito era el anterior, ¿no? Creo que ahí estaba abordando. Pues sí, no más que de acuerdo, y como les mencionaba,
En la práctica, o bueno, en los 7 años de experiencia que tengo, un psicólogo no basta. Y así sean 300, 400 estudiantes, el trabajo es grande, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que los psicólogos no solo hacemos el área asistencial, no solamente es que llamamos al estudiante, lo entrevistamos, tenemos diagnóstico presuntivo y derivamos. Recordemos que los psicólogos educativos no podemos dar terapia, ¿no? Esto está dentro de las leyes del Colegio de Psicólogos del Perú. Pero igual, ¿no? O sea, no se hace terapia, pero se hace consejería, se hace orientación, se habla con los papás, ¿no? Y para la cantidad de estudiantes que tenemos, el hecho incluso de ver un estudiante que puede ser muy bueno académicamente, no quiere decir que no tenga problemas en casa, no quiere decir que no tenga problemas conductuales. Entonces, más que un psicólogo, pues se necesitan varios. Y realmente en el Perú hay una gran cantidad de psicólogos, ¿no? Y que sí, la mayoría, pues son psicólogos educativos que están a la espera, ¿no? De estos famosos presupuestos para poder designar al psicólogo que no solo cumple el área asistencial, recuerden que también cumplimos el área preventivo-promocional. ¿Qué quiere decir? Que a la vez que hacemos atención particular, tenemos que dar talleres, tenemos que dar charlas, tenemos que dar escuela de padres, psicoeducar, educar a los docentes en temas también de psicología para que comprendan de mejor manera a sus estudiantes, ¿no? Entonces, y no es solo el único trabajo, tenemos que presentar la parte administrativa, ¿no? Informes a dirección, fichas de derivación, informes a la unidad de gestión educativa, asistir a capacitaciones del mismo Ministerio de Educación, y realmente todo eso para un solo psicólogo en un colegio, por ejemplo, de 1000 estudiantes, realmente imposible en la práctica, entonces se necesita incluso más que un psicólogo en un colegio. Muchas gracias. Licenciada, muy buenas noches. Soy Janet y le voy a hacer las siguientes preguntas. Bueno, hablando de colaboración, ¿en qué medida recibe la colaboración de los directivos de la institución educativa en donde usted labora? Bien, bueno, particularmente donde yo laboro, pues el apoyo de los directivos es buena, ¿no? No es, siempre están al tanto de las cuestiones que suceden en el colegio. Lo que sí de repente podría resaltar, y es algo que yo he pedido, es esto que les mencionaba, ¿no? Cantidad de horas, ¿no? Yo les comento que donde yo laboro, solo laboro 2 días a la semana, ¿no? Por eso es que tengo pues otros ambientes laborales. Y como les decía, realmente he comprobado que no es suficiente, ¿no? Muchas veces yo me quedo de repente con la frustración de no poder llegar a atender todos los estudiantes que se han derivado, de tener muchos casos que a veces por ahorrar tiempo hasta llegar al departamento de psicología los tengo que atender en un salón o simplemente les tengo que dar consejería hasta en un recreo. ¿Por qué? Porque a veces, bueno, estos 2 días, desde mi perspectiva, son muy pocos, y siendo pues pocos estudiantes, no alcanza, ¿no? Porque también en donde yo laboro, pues un poco más nos enfocamos en el área preventivo y promocional, que es el dictado de 2 horas por grado, ¿no? Pero que sí tiene resultados grupales, más siempre hay casos individuales que no alcanzan, ¿no? Que los 2 días no alcanzan. Y bueno, solo eso. Ahora, la colaboración en general, en el ámbito pues de estar informados, de manejar los procesos, problemas que puedan suscitarse, pues sí, ellos sí tienen una preocupación o sí se ocupan en el bienestar también del estudiante. Eso es bueno. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, consideramos que el clima institucional es sumamente importante dentro de una institución educativa, ¿no? Sobre todo para el proceso de enseñanza-aprendizaje, para crear un clima armonioso. ¿Qué aspectos se debe abordar con suma urgencia? Muy buena pregunta, ¿no? Hablar del clima institucional y a pesar, ¿no? De repente no ser psicólogos organizacionales,
es importante. ¿Por qué? Les comento, ¿no? Yo en el colegio donde laboro justo di una charla en la semana de gestión. Los colegios tienen una semana de gestión mientras los estudiantes se van de vacaciones. Los docentes, personal administrativo, donde ahí está el psicólogo, seguimos trabajando. Entonces, en la semana de gestión se dio esta charla de clima institucional. ¿Por qué? Al igual que una empresa, ¿no? Si digamos yo tengo una tienda y yo no estoy de un humor adecuado, ¿cómo atenderé a mi cliente? Pues molesta, pues triste, con el humor que en ese momento esté. Entonces, por consiguiente, ¿sí? Cuando hay eso, mi cliente es la persona afectada, ¿no? Y pasa lo mismo con los profesores, ¿no? Si los profesores no vienen con una estabilidad emocional buena, ¿no? No se les brinda ese soporte de estar bien, sentirse bien en su centro de labores, ¿qué pasa? Brindan al estudiante un servicio inadecuado. Y es algo pues que no queremos, porque el objetivo en psicología, bueno, en un colegio, es que los estudiantes, ¿no? Tengan una buena educación, y no solo académica, sino también velar por su bienestar. Muchas veces, bueno, ¿qué aspectos se debe abordar con suma urgencia en el clima institucional? Primero, la comunicación. La comunicación es base en cualquier organización. Segundo, ¿sí? La identidad con la institución. ¿Por qué? Porque en la mayoría de trabajos, ¿no? Cumplimos nuestra hora laboral, pero sabemos y entregamos aún más cuando nuestro trabajo es agradable, ¿no? En este caso, para los estudiantes, a veces podemos entregar algunas horas extras o algunas actividades extras, es la motivación. Y tercero, bueno, un buen manejo con los directivos, ¿no? Cuando los trabajadores, los colaboradores tienen un líder pues positivo, el trabajo también es bueno, no es como una ruedita. Si falla la cabeza, pues vamos a fallar todos. Igual, si falla algún profesor, alguien dentro de la institución, pues también el clima va a ser afectado. Pero para mí, principalmente desde la experiencia, la comunicación es primordial para abordar el clima institucional. Muchísimas gracias, licenciada, y también considero que debe ser también el respeto, ¿no? Pero también dentro, algo más específico dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje en sí, en aula, doctora. En aula de docentes con estudiantes. Sí, sí, licenciada. Bien. Sí, porque ahí también ahora también iba a lo mismo, ¿no? Comunicación también papás docentes, que a veces también se generan conflictos. ¿Por qué? Porque hay muchos casos, y esto pues hasta se podría dar un diagnóstico, donde los estudiantes tienen una conducta en casa y una conducta en el colegio. Entonces, el profesor, ¿no? El maestro indica, ¿no? Mire, el estudiante en clases tiene estas conductas. Y papá o mamá dice, pero ¿cómo, no? En la casa se comporta diferente. Ahí tenemos una disonancia que podría generar hasta conflictos o un mal clima institucional. Recordemos que los papás también son parte del colegio, ¿no? En el aula, como mencionaba usted, súper importante el respeto, ¿sí? El respeto tanto de profesor a estudiante, de estudiante a profesor, el respeto es mutuo. Y también sí ahondo mucho en la comunicación, porque la comunicación debe ser asertiva. ¿Qué quiere decir? Que ni el estudiante tenga una comunicación pasiva y por miedo no informe algo al profesor o tenga hasta miedo de preguntar, ¿no? Porque soy pasivo y mejor no digo nada, ni tampoco una comunicación agresiva, incluso entre compañeros, ¿no? Y ahí de agresiva pasamos incluso al tema de bullying. Igual, entre profesor y estudiantes o estudiantes profesores, que hemos visto en la noticia que pues hasta en secundaria especialmente hay estudiantes que llegan a tener una comunicación agresiva con los docentes, ¿no? Entonces, inculcar el tema de la asertividad, de una comunicación asertiva, de la empatía dentro del salón de clases, nos ayuda, ¿no? A tener este ambiente armonioso de una convivencia escolar buena, partiendo de los valores que son primordiales, ¿no? Los valores personales, por ejemplo, es un tema que sí o sí se toca en el año escolar. Muchísimas gracias, licenciada, por sus respuestas. Ahora va a continuar mi compañera con las siguientes preguntas. Gracias.
Buenas noches, licenciada, un gusto. Por último, dos preguntas más, ¿sí? Para Sí, prevenir le la escucho. violencia escolar, ¿no?, que estamos viendo ahora último, que parece que está en aumento, ¿qué medidas de urgencia se deben trabajar para evitar este tipo de problemática que está afectando mucho a nuestra sociedad y sobre todo a nuestros escolares? Sí, bueno, está creciendo los índices de violencia escolar. Recordemos que hay diversos tipos de violencia, ¿no? Que no solo es la física, no solo es la verbal, no solo es la psicológica, no solo es la violencia sexual, que son las más conocidas. Hay también otros tipos de violencia, como la violencia por negligencia, por omisión, también, que a veces se da incluso de padres a hijos, ¿no? Pero dentro del ámbito escolar, netamente dentro del colegio, ¿no? Primero está el trabajo preventivo promocional, psicoeducar a los estudiantes respecto a qué, a, a qué es la violencia, ¿no? Si esta violencia es buena, es mala, el control de las redes sociales, de todo lo que es el tema de Internet también es un buen punto a trabajar. Esto con los padres de familia, ¿no? Porque los estudiantes pasan muchas horas en el colegio, pero en el colegio no tienen acceso a esta información. Mayormente cuando lo hacen, cuando salen del colegio. Entonces, ahí trabajar con los papás es muy importante. Recuerden que los papás también están dentro de nuestra triada educativa. ¿Sí? ¿Qué medidas, además de la psicoeducación, de la prevención, de talleres y charlas, sobre todo, ¿sí? Bueno, cuando hay casos ya de violencia, pues seguir los mecanismos que ya tenemos, es una ruta, por ejemplo, que nos da el CICB, que es un sistema donde todos los colegios pueden tener acceso para poder llegar a una solución cuando el tema, pues lamentablemente ya se ha dado. Y a partir de pues tomar el aprendizaje de un tema que se pudo dar en un colegio, en el colegio donde laboran, en un colegio cercano, con otros colegas, para poder implementar estos mecanismos en nuestros propios colegios. Ahora, psicoeducar no solo a los estudiantes, también a los papás y también a los profesores, porque también vemos que hay algunos profesores que tal vez no lo hacen con la intención de, pero muchas veces hay violencia hasta en los discursos, en las formas de actuar, y es importante, ¿no? Trabajar el tema de la violencia en sí como seres humanos, el respeto a nuestro propio cuerpo, a nuestras propias ideas, para poder respetar a las demás personas. Muchas gracias, licenciada, muy interesante. Y ya por último, de acuerdo a lo que nos está compartiendo sobre las necesidades de más psicólogos educativos, ¿no? ¿Recomendaría a los nuevos profesionales en psicología inclinarse por esta especialidad? ¿Y por qué? Bien, y muy buena pregunta, ¿no? Les decía justo en la primera pregunta que sí, ¿no? Es necesaria tener una especialidad, una maestría en este ámbito, ¿sí? Y bueno, actualmente el Perú lo necesita, de que hay esa necesidad diagnosticada de psicólogos educativos en los colegios, pues la hay, ¿sí? Eso es lo importante, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos investigación, ¿qué es lo que vemos? Lo que necesita, ¿no? Lo que se está dando en esa población, en esa muestra, y a partir de esa necesidad es que nosotros nos planteamos retos, ¿no? Nos planteamos un objetivo, por ejemplo, en el área de investigación. La necesidad de psicólogos educativos en el Perú está. Falta mejorar en el tema tal vez de políticas de inversión en esta área, yo creo que sí, pero recomendarles, ¿no? De que puedan inclinarse por esta especialidad, yo sí lo haría, ¿no? Acá me inclino un poquito más, puede haber colegas que estén de acuerdo o desacuerdo, pero me inclino más al tema de la vocación, ¿no? Hemos sido o hemos elegido estudiar psicología, ser psicólogos, psicólogas, por nuestra vocación. ¿Y cuál es lo principal de nuestra vocación? Es pues el poder ayudar a los demás. ¿Y qué mejor, desde mi perspectiva,
poder ayudar a estas personas en formación, que son los estudiantes, ¿no? Gracias a que ellos que están en formación puedan tener un cambio en sus vidas, en sus conductas, vamos a lograr un mejor futuro para todo el Perú. Entonces, algunos dirán el pago, que sí, que falta, que a veces no hay trabajo, y bueno, muchas cosas que se nos pasa por la cabeza porque somos seres humanos y pues trabajamos para solventar nuestros gastos. Pero yo les llamaría, colegas, a la reflexión que trabajemos por nuestra vocación, ¿no? Si yo elijo especializarme en psicología educativa, es porque he elegido ser psicóloga para poder brindar ese servicio a los demás. Y qué mejor para estos adolescentes, niños que están en formación, poder generar ese cambio en su vida que ellos tal vez lo necesiten y estemos ahí nosotros para apoyar y guiar ese cambio, ¿sí? Gracias. De repente algo más. Bueno, hemos concluido con la entrevista. Ha sido una tarde muy productiva para nosotros. Mi persona y mis compañeros estamos sumamente agradecidos con su colaboración, licenciada. Y invito a mis compañeros que den un voto de aplausos, por favor. Gracias, muchas gracias. Eso sería todo, licenciada. Le deseamos muchos éxitos en su vida profesional y profesional. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Mil gracias. Muchas gracias, licenciada. Bien, Vamos. gracias, muchas gracias a ustedes. Una última consulta, perdonen la pregunta. ¿Quién les enseña psicología educativa? ¿La doctora Vilma Pacheco, tal vez, o no? ¿Otra docente? No es la doctora Vilma Pacheco. No es, ya. No es. Que sí. Porque ella me comentaba que estaba en la Continental y bueno, yo la verdad no sabía, no sé en qué área estará, ¿no? Ella ha sido mi docente y ella es psicóloga educativa. Ahí, por ahí va mi pregunta, ¿no? Muy buena docente, bueno, el área también es muy bonita. Entonces, felicitarles también a ustedes, porque la carrera es muy hermosa y yo sé que voy a tener muy buenos colegas, ¿no? Cuando ustedes terminen la carrera. Los veo con mucha motivación, responsabilidad. Continúen así, ¿sí? Gracias. Buenas Muchas noches. gracias, licenciada. Gracias. ¿Ya? Gracias. Gracias, licenciada. Gracias por los ánimos. Gracias. Buenas noches. Gracias, licenciada. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, compañeros, creo que ya hemos concluido con nuestra entrevista a la licenciada Sharon. Entonces nos despedimos, ¿no? Hasta para luego realizar nuestro informe. Ok. Estamos en contacto. Buenas noches con todos. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Gracias.